Jóvenes, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Licenciado. Muy buenas tardes. A ver, voy a quitar esto para que me vean. Ahí, ya me están viendo. Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Todos me están escuchando? Tal vez a alguien se le dificulta para que me lo diga ahora. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todos me están escuchando? Ya, jóvenes. Muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien de salud ustedes y su familia. Vamos a comenzar la clase del día de hoy de física superior. Sí, física superior, aunque estaba ahí en la diapositiva física, pero en realidad es física superior. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar con todo ese entusiasmo. No sé si están con sueño o algo, lávense la carita, por ahí ya mojes el pelito, lávense la carita, acompañados de una hojita y un esferito, para que tomen ustedes apuntes. Y vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a pasarlo otra vez de nuevo a las diapositivas que tenía aquí. A ver. Si están observando ahí la diapositiva, tal vez, por favor, ayúdenme. Tengan la bondad. Sí, Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, esta clase del día de hoy vamos a tratar en realidad el tema de análisis dimensional, ¿sí? Análisis dimensional en física superior. Para ello tenemos un objetivo. El objetivo, pues, o los objetivos que se han planteado para estas clases, porque no va a ser solamente una, la clase del día de hoy va a ser solamente conceptos básicos. Entonces, el objetivo de todo el término de todas estas clases, pues, es conocer las reglas básicas del análisis dimensional y sus principales aplicaciones, aplicar el análisis dimensional en el despeje de fórmulas y la obtención correcta de unidades, reconocer, diferenciar, interrelacionar las diferentes clases de magnitudes. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos más que todo, centrarnos en esta última. Este objetivo no es para mí, jóvenes, sino es para ustedes. ¿Sí? Es para ustedes todos esos objetivos. O sea, al término de estas clases, ustedes van a tener esa habilidad de conocer, de aplicar, de reconocer, de diferenciar, interrelacionar que nos dicen en cada uno de los objetivos. Para entrar ya a las clases, antes de esto, pues, tenemos que tener muy en claro algunas cosas, ¿sí? Y más que todo les voy a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, esta cita que ustedes ven aquí en la diapositiva que están observando. Esta cita, pues, es muy importante para el aprendizaje, ¿sí? Para el aprendizaje que ustedes en este momento viviendo, ¿sí? Viviendo. Nos tocó un autoaprendizaje, vivir un autoaprendizaje en nuestras casas, en nuestros hogares debido a la pandemia. El autoaprendizaje, jóvenes, no es más que, pues, darse nosotros mismos nuestro aprendizaje, no solamente esperar de la institución o esperar del docente aquí a cargo, sino también nosotros. Recuerden que ustedes están viviendo en una época, o más claro, su generación es una generación de información, así se llama, información, donde ustedes, si desean conocer algo, simplemente lo buscan en las redes o en el Google. Con un simple clic ustedes ya tienen cualquier información, pueden aprender de todo. Sí, simplemente nosotros somos acá, como ustedes están viéndome acá, entonces simplemente nosotros somos ayudas para ustedes, algo que no comprenden, pero en realidad el que se da el autoaprendizaje son ustedes. Entonces, para este aprendizaje hace 2500 años, miren, Confucio declaró lo siguiente, miren que hace tiempo, no esperó que haya una pandemia, no esperó que suceda algo, sino ya lo tenía claro él, ¿sí? ¿Qué pasa con el aprendizaje? Lo siguiente, esta cita que nos dijo él, lo oí y lo olvidé, ¿sí? En cualquier aspecto que nosotros estemos aprendiendo, ¿sí? No solamente en física, en cualquier. Si nosotros solamente lo escuchamos, lo vamos a olvidar. Si solamente lo vamos a observar, lo van a entender. Y si lo hacen, pues lo van a aprender un poco mejor. ¿Sí? Entonces, vuelvo de nuevo y repito, lo oí y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros estamos pensando, o a veces pensamos que algunas personas tienen más capacidades. En realidad, jóvenes, todos tenemos nuestras capacidades. A veces nos ponemos a pensar por qué hay ciertas personas que tienen más notas o aprenden mejor. No, jóvenes, nosotros también tenemos todo para aprender mejor y para tener buenas notas.
Tenemos nuestras 2 manos, nuestros 2 pies, nuestro cerebro, nuestros ojos, no, todo tenemos completo, no nos falta nada. Entonces, jóvenes, aquí hay otra, en la siguiente diapositiva hay un credo del aprendizaje activo, que así mismo es del aprendizaje activo, quiere decir del autoaprendizaje para ustedes. Entonces, miren, esto sí fuera bueno que incluso lo pegaran en su cuarto, para que todo el tiempo ustedes lo escuchen, perdón, lo observen y se les quede también en la cabecita. Vamos a leer el credo del aprendizaje, y este es muy bueno, es una clave para el éxito en el aprendizaje, para la educación, en este instante que ustedes están en una época que están aprendiendo, ¿no es cierto? Están ustedes viviendo la época del colegio. Y esta es la clave para aprender todo en la época del colegio. A veces nosotros nos ponemos a pensar de por qué hay ciertas personas que tienen mejores notas, vuelvo y repito, ¿no es cierto? O tienen mejores capacidades o entienden mejor. En realidad, como vuelvo y repito, todos tenemos lo mismo. Pero aquí está el éxito. Miren, el credo del aprendizaje dice lo siguiente. Lo que escucho, lo olvido. ¿Sí? Lo que escucho, lo olvido. Lo que escucho y observo, lo recuerdo un poco. Ahí más o menos lo van a recordar. Lo que escucho, observo y pregunto, entre comillas, pregunto, porque sí es muy importante preguntar o conversar con otra persona, comienzo a comprenderlo mejor, comienzo a comprender todo, cualquier índole, cualquier tipo, cualquier tema, no solamente física, vuelvo y repito, sino cualquier. Lo que escucho, vamos con la penúltima, lo que dice, lo que escucho, veo, converso y hago, hacer, me permite adquirir conocimientos y aptitudes. Pero este último es la clave de todo. Lo que enseño a otro, lo domino. ¿Sí? Enseñar a otros jóvenes, ahí está la clave del aprendizaje, de aprender nosotros también. Sí, ustedes son como 30 y picos compañeros, si alguien les pide de favor, pues que les enseñen la clase o algo que no entendieron, entonces ustedes, se decía en el árbol popular, matan 2 pájaros de un tiro. Aprenden ustedes y también enseñan al otro. Y ustedes lo van a dominar a cualquiera, ya sea de cualquier tema, ya sea en música, ya sea en química, física, matemática, lo que sea. Entonces, esa es la clave, jóvenes, para sacarse buenas notas en este año lectivo, digámoslo así, y último también para ustedes. Entonces, aprenderle ganas. Y lo último que nos dice aquí, para aprender algo bien, conviene escucharlo, verlo, formular preguntas al respecto y conversar con otros. Los estudiantes necesitan hacerlo, practicar, ¿no es cierto? Descubrir cosas por su cuenta. No esperar, como vuelvo y repito, solamente el docente acá. Detrás de la pantalla, nosotros estamos, como quien dice, nosotros solamente le mostramos el camino. Ustedes van ahí caminando, aprendiendo de ese camino. Entonces, pilas con eso, jóvenes. Les pido a ustedes. Eso quería empezar para lo que es física, ¿sí? Antes de empezar, no sé si tienen algo que agregar ahí. ¿Todo está claro? ¿Lo entendieron o no lo entendieron el mensaje que les acabo de mandar? Creo que se fueron a almorzar. Me parece que la tienen a la presa en la boca. Sí, por ahí está su compañera comiendo, me parece. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? No, Licen, todo está claro. Sí. Todo está claro, ya. Listo, es muy bien, chicos. Como les decía, muy importante. En las clases de física superior me gustaría a mí bastante que ustedes que pregunten siempre. Voy a tomarlo bastante en cuenta es aquellas personas que preguntan todo el año lectivo y al final van a ver lo que sucede. A veces nosotros tenemos varias materias, ¿sí? A veces tenemos varias materias que vemos en el colegio, pero a veces no nos sentamos a preguntarnos qué significa cada una. ¿Sí? Por ejemplo, química, ¿qué quiere decir? O matemática, ¿qué es lo que quiere decir? O estudios sociales. Física, en cambio, o física superior en este caso, no es más que una ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía, la materia, el tiempo, el espacio, ¿sí? Eso es lo que es física, estudiar esas propiedades y comportamientos, cómo se comportan estas otras submaterias, energía, materia, tiempo, espacio. Y también se encarga de estudiar las interacciones que existen en esos 4 tipos de subtemas, digámoslo así.
Entonces, eso es lo que se encarga la física en realidad. Y eso es lo que nosotros vamos a lograr en esta, y ustedes ya han venido logrando en primero, en segundo y ahora en tercero con física superior. Física superior quiere decir la misma física que vieron, ¿no es cierto? Lo que ustedes vieron anteriormente, pero con un poquito más de salsa, de picante, como quien dice, pero no difícil, nada de difícil, porque a veces nosotros dicen, ah, ya le pusieron otro nombre superior y va a ser difícil para nosotros. No, sino simplemente va a ser un poco más profundo en cada tema. Por ejemplo, si ustedes vieron movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a ver acá movimiento rectilíneo uniforme, pero es con vectores, ya acompañado de herramientas de matemáticas. Y así sucesivamente, fuerzas, leyes de Newton y todo lo demás. Entonces, física superior no es nada de tenerle miedo a jóvenes, sino más bien de comprenderlo, como les digo a ustedes, y siempre con la ayuda de ustedes de preguntar, de indagar, también en casa, se les va a hacer súper fácil. En cuanto a física, pues como ustedes saben, se maneja ciencia, es una ciencia, es una materia. Entonces, en realidad los científicos se crearon un método, ¿sí? Un método. Este método es el famoso método científico. Este método científico no es más que un proceso destinado a explicar fenómenos físicos, químicos, lo que sea, ¿no es cierto? Tecnológicos, establecer relaciones entre hechos y enunciar leyes que expliquen estos fenómenos y permiten obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles para el hombre. ¿Ya? Eso es lo que es el método científico, y en física se utiliza bastante, y no solamente en física, también en otras materias, pero como estamos hablando de física superior, pues en física se lo utiliza bastante este método científico. Gracias a este método científico, pues la humanidad ha logrado grandes avances tecnológicos, médicos, sociales, de un sinnúmero. La tecnología que ustedes ven ahora, hace 40 años atrás no la había, jóvenes, no la había. Y gracias a este método científico, pues, es lo que vemos. Ustedes ven un aparato rectangular que les muestra videos, ¿no es cierto? Pueden comunicarse solamente dando o escogiendo su contacto y así pueden comunicarse con ellos. Estoy hablando del celular, ¿no es cierto? De la computadora, que es el boom de la tecnología, y luego vendrán cosas mejores, ¿no es cierto? Entonces, gracias a este método científico es lo que nosotros vemos ahora tecnológico, y no solamente tecnológico, en lo médico, recuerden del COVID. ¿Sí? Entonces tenemos varios ejemplos de lo que es método científico. Como es un proceso, sigue pasos. ¿Sí? Son 6 pasos, por lo general, que sigue este método científico, que son los que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Por ejemplo, el primero es observar. ¿Sí? Observar. Pongamos un ejemplo, digámoslo así como el calentamiento global, ¿ya? El calentamiento global. Voy a coger ese tema yo. El calentamiento global. Entonces, yo ya veo, yo observo que está sucediendo alrededor de nuestro planeta con el calentamiento global, ¿no es cierto? Las fuertes lluvias, no sé, el calentamiento, el derretimiento de los polos, ¿no es cierto? Bueno, en el paso número 2 es hacernos preguntas. ¿Por qué es que está sucediendo esto? ¿Por qué es que hay varias lluvias? ¿Por qué es lo que nosotros está afectándonos bastante? Está afectándole bastante al planeta y a nosotros también que vivimos en él. Luego en el tercer paso, como nos dice ahí, es hacernos una hipótesis. Hipótesis es un sinónimo de suponer, jóvenes, ¿sí? Suponer, supongo algo. No sé, yo supongo, volviendo al ejemplo que estamos, supongo que el calentamiento global es por factores externos, o tal vez sea porque, tal vez sea por el daño de los mismos propios seres humanos, supongo, no sé, estoy suponiendo nada más. En el cuarto paso es experimentar, hacer experimentos. No sé, ver en un lapso de tiempo, en un mes, cómo se comporta ciertas sustancias en cuanto al calentamiento global. Entonces estoy experimentando, ¿no es cierto? Y en el paso número 5 es recoger información de diversas fuentes. Ustedes, otra vez les repito, estamos viendo en una era de la información, entonces nosotros podemos encontrar información, un sinnúmero de lo que es calentamiento global, un sinnúmero que ya se ha hecho, y basarnos en ellos, y también nosotros recoger esa información. También puede ser también de nuestro local, por ejemplo, de nuestro barrio, de nuestra manzana, donde vivimos, también podemos recoger información. Y en el sexto paso son las conclusiones. Ya concluyo, o sea, de lo que me propuse, de lo que me hice preguntas, de lo que hice la suposición o la hipótesis, entonces ya concluyo eso. Del calentamiento global es por esto y por esto. Lo puedo yo
publicar en un libro, publicar en una revista científica, ¿no es cierto? Para que les sirva a otros científicos que vengan, observen o vean y les sirva a mi publicación, les sirva también para ellos. Y así ha sido, jóvenes, el método científico. El método científico es un método que ha venido ya, no es un método viejo, es un método de 60, 80 años atrás, comparado con la tecnología que tenemos, a eso me refiero. Y es un método que nos está sirviendo bastante porque se ha visto cambios bastantes en la humanidad. Les hago una pregunta abierta. En nuestro medio, ¿qué podemos decir? ¿Qué invento o qué hemos visto nosotros donde se aplica el método científico? A ver, ahí les dejo abierto. No sé qué pasa, jóvenes. Están muy callados hoy día. ¿Qué les pasa, jóvenes? Creo que se enteraron que había física superior y se desmanaron ahí. O es que están durmiendo todavía. A ver, pregunto yo. Emily Arias, muy buenas tardes. Buenas tardes, dice. ¿Qué tal, Emily? Emily, en tu medio, en tu cantón, ¿qué has visto donde se aplique el método científico? No sé, inventos, no sé, comercio. ¿Qué nos podrías tú decir? Emily, ¿qué pasó? Se nos va el tiempo. Hacer, no sé, hacer, o sea, experimentar. Experimentar. ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué? Digamos, como, digamos, digamos, hacer como dulce o hacer, digamos, o sea, digamos, ropa o sea, o, digamos, ¿Qué es el método científico, Emily? A ver, vamos por ahí. ¿Qué es el método científico? es algo de, o sea, como experimentar algo, o sea, ¿cómo es? Ajá, no están poniendo atención. A ver, vamos a escuchar a Daisy. Daisy, muy buenas tardes, Daisy. Chisaj. Daisy, muy buenas tardes. Tampoco. A ver, colaboración, colaboradores. A ver, Daniela Miranda, muy buenas tardes. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Daniela. El método científico es un proceso para explicar fenómenos y llegar a una conclusión. Ya, a ver, y en nuestro medio, o sea, en tu medio, sería, digamos, en tu cuadra, en tu cantón, ¿qué? ¿Dónde se aplica el método científico? ¿Dónde has visto que se aplica el método científico? Podría ser en una fábrica que hay por donde vivo que hacen ropa ahí. Ya, ¿no es cierto? Ya, puede ser, ¿no es cierto? Sí, basta, ¿no es cierto? No les estoy pidiendo que vayan a hacer una investigación profunda, jóvenes. Lo que se nos viene a la mente. Por ejemplo, su compañía dice ropa. Miren, para nosotros tener la ropa que ahora tenemos, o sea, en la actualidad, a eso me refiero, los jeans, todos los tipos de telas que existen, hubo atrás de eso un sinnúmero de un método científico, de ciencia, porque hay químicos, hay tantas elaboraciones de hacer ropa, entonces ahí nosotros vamos viendo lo que es el método científico, lo ponemos y se aplica el método científico. Por ejemplo, estos 6 pasos que vemos aquí, que ustedes observan, para eso están las diapositivas jóvenes, me parece que no los están viendo. Aquí tenemos los 6 pasos del método científico donde se aplica esto. Y no, como les vuelvo a repito, no solamente en lo que son en su medio, en casi toda la tecnología estuvo atrás esto del método científico, lo que nosotros vemos como método científico. Por ejemplo, solo el ejemplo del celular. Para que ustedes vean un video o comuníquense con alguna persona, ustedes atrás de eso estuvo bastante ciencia, hubo investigaciones. Por ejemplo, solamente para que funcione en la parte eléctrica el celular electrónico, ¿no es cierto? Existen microchips y tantas cosas, ¿no es cierto? Luego está el software, que son en este caso
digámoslo así, los programas que nosotros vemos, ¿sí? El Android, bueno, si manejan al Android. Entonces, todas esas partes de ahí es ciencia, jóvenes, y gracias al método científico, pues es lo que nosotros vemos, observamos lo que es un video en un instante de tiempo. Entremos a lo que es análisis dimensional. A ver, ayúdenme, por favor. Quedo por ahí, tal vez, que me ayuden leyendo. Voluntarios. Necesito personas voluntarias. Yo, Licen. Ya, vamos, Madeleine. Muchas gracias. Oñate, Licen. Ah, ya, disculpa. Ya, Oñate, estoy viendo acá, ya. Análisis Leslie. dimensional. El análisis dimensional es una rama auxiliar de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. Tal estudio se hace básicamente para descubrir valores numéricos a los que los llamaremos dimensiones, los cuales aparecen como exponentes de los símbolos de las magnitudes fundamentales. Se utilizan también para encontrar ecuaciones empíricas para un análisis aproximado de un fenómeno físico. Ya, jóvenes, miren, muchas gracias, Leslie. Entonces, miren, aquí vamos a entrar ya a lo que es análisis dimensional, que es una rama auxiliar de la física, ¿sí? Es una rama auxiliar, o sea, es un método auxiliar. Espérenme un ratito, por favor. Ya, a ver, entonces, como nos habíamos quedado, como su compañera Leslie nos estaba leyendo, esta parte de que el análisis dimensional no es más que una rama auxiliar de la física, ¿sí? Es una rama auxiliar, es un subtema, ¿sí? Es un subtema de la auxiliar de la física. Lo tomamos de la parte de matemáticas y no es más que relacionar magnitudes derivadas con las fundamentales. Ya vamos a ir viendo cuáles son esas magnitudes, que es lo que vamos a establecer este día. Este estudio básicamente es descubrir valores numéricos, para eso sirve el análisis dimensional. Tiene diversas aplicaciones. Las más importantes las he traído aquí, son 4. Por ejemplo, el primero, las aplicaciones de este análisis dimensional. El primero, para determinar la forma de ecuaciones físicas a partir de las variables principales y sus dimensiones, para comprobar cualitativamente ecuaciones. Entonces, nosotros ya jóvenes en este curso, o sea, en el de tercero que ustedes están, nosotros no, yo por ejemplo no me voy a detener a ustedes a indicarles algunos conceptos previos, porque ya se reconoce pues que ustedes ya atrás de esto ya hubo conocimientos previos, por ejemplo, que es una ecuación, sumar, restar, multiplicar, dividir, no me voy creo que a parar ahí a explicarles esa parte, o tal vez a los casos de factorización, o tal vez a derivadas, a qué es una función, ¿no es cierto? O a qué es un vector, que también lo vamos a topar bastante en este año lectivo, lo que son vectores. Entonces, para determinar la forma de ecuaciones, este análisis dimensional es muy bueno, ¿sí? Para determinar esa forma de ecuaciones a partir de variables, ¿sí? Si nosotros estamos planteando como el proceso, como en este caso lo que estamos leyendo o viendo, observando en el método científico, si nosotros hacemos un experimento, ¿sí? Recuerden que un experimento necesita también de la parte matemática, ¿sí? De una investigación atrás, parte matemática, parte física. Entonces, se basa en ecuaciones, en variables, ¿no es cierto?, en constantes. Y el análisis dimensional es esa herramienta donde traslada ese experimento o donde traduce ese experimento de una forma física a una forma, digámoslo así, matemáticamente, ¿ya? ¿Qué otra aplicación también podemos verle al análisis dimensional? Para establecer y realizar experimentos descubriendo aspectos desconocidos del problema. Si nosotros estamos haciendo la parte matemática con esta herramienta de análisis dimensional, pues entonces nosotros podemos ver aspectos desconocidos de algún experimento que estemos realizando en lo que se refiere a física. ¿Para qué otro más? Para determinar las dimensiones de coeficientes empíricos. Recordemos lo que era un coeficiente.
recordemos las dimensiones que nos enseñan a nosotros. Existen 3 dimensiones, ¿no es cierto? Que las podemos observar. Nosotros somos seres de 3 dimensiones, entonces esa es la parte donde también o es la palabrita que ustedes ven, dimensional, análisis dimensional, las dimensiones de cada uno de esos coeficientes. Ya vamos a ir aprendiendo poco a poco en las siguientes clases con esto. Y por último, para formular leyes de similitud de considerable importancia en la investigación experimental. Ustedes recordaremos de las leyes de la física de Newton, miren. Entonces, atrás de eso hubo un análisis dimensional, aunque en ese tiempo, en ese entonces, pues Newton no lo conocía así como análisis dimensional. Ahora que nosotros estamos aquí en la actualidad, lo conocemos y ya les hemos puesto con nombre y apellido, análisis dimensional. Y se saca pues las leyes que en cualquier experimento que nosotros estemos indagando, observando, viendo. ¿Ya? Vamos con los conceptos básicos. Antes de entrar a lo que es análisis dimensional, yo tengo que tener en cuenta algunos conceptos básicos, ¿sí? Esenciales. No son básicos, pero son esenciales para comprender lo que se viene, ¿no es cierto? A ver, aquí más personas, aquí estamos 20 estudiantes. A ver, otro compañero que nos ayude a sí mismo, leyendo. Vamos con magnitud. Yo le sé. Ya, muchas gracias. Todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie. Es toda propiedad de la materia que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente, en función de magnitudes elegidas como patrón. Ejemplo, la longitud, la masa y el tiempo. Ya, muchas gracias, Doménica. Entonces, magnitud, jóvenes. Ustedes ya se han topado con esto en física 1, física 2. Magnitud. ¿Sí? ¿Qué es una magnitud? No es nada más que la propiedad de la materia donde uno se puede medir y que se la expresa cuantitativamente. ¿Sí? Es todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación de una cosa con otra. Magnitud. Entonces, magnitud es todo lo que se pueda medir. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, les hago una pregunta así abierta. ¿Será que los sentimientos se pueden medir? ¿Qué dicen ustedes? No se pueden porque No. son cualitativos, no cuantitativos. Son cualitativos, no son ya. Muy bien, exactamente, por ahí va esa pregunta, esa palabrita. ¿Qué dicen ustedes? Y ¿cómo saben ustedes cuando están en realmente? A ver, vamos a poner solamente un sentimiento, ¿ok? Hay muchos, pero vamos a poner uno. El amor. ¿Cómo saben cuando están enamorados más o menos en una relación? Ya nos salimos un poco del tema. ¿Qué dicen? A ver, Porque vamos. te demuestra. Demuestra, ¿no es cierto? Ahí no está diciendo que demuestra, ya. Pero como dijo su compañero, ¿no es cierto? O su compañera, son sentimientos o es una medida cualitativa, no es cuantitativa. Entonces, en realidad una magnitud, le damos una magnitud o le damos ese nombre de magnitud, aquella materia, ¿sí? aquella propiedad de la materia donde se puede medir, donde se expresa con medidas cuantitativamente. Entonces, a ello le llamamos magnitud. En lo que es física superior, o en lo que es física, ya aquí aterrizando en nuestro tema, los ejemplos de esta magnitud pues, son la longitud, la masa, el tiempo. Les pregunto algo, la longitud, ¿cuáles son nomás sus unidades? Acordémonos. ¿Qué unidades nomás conocen? ¿Cómo miden ustedes una longitud? Quizás por metros. ¿No es cierto? Metros. ¿Qué más? Solo Metros, metros. centímetros, decímetros, kilómetros, millas. Eso, muy bien. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, tenemos varias unidades para medir la longitud, ¿sí? Varias unidades para medir la longitud. Y la masa, a ver, es muy importante recordar esto porque algunos tampoco no se acuerdan, estamos recordando. La masa, ¿en qué la medimos? ¿O cuáles son sus unidades? Kilogramos, libras. ¿No es cierto? Gramos. Libras, quintales, ¿no es cierto? Arrobas, ¿ya? Entonces, la masa. También tenemos el tiempo ya saben ustedes que es medido por qué, por semanas, años, días, horas, ¿no es cierto? Minutos. Minutos. Ya, entonces miren, aquí tenemos esas magnitudes, todas esas unidades es lo que nosotros llamamos magnitudes,
Entonces son conceptos básicos, pero es muy importante, vuelvo y repito, es muy esencial conocerlos ahora, ¿ya? O recordar un poco de esto. ¿Qué es una cantidad? Cantidad es una porción definida de una magnitud, ¿sí? Una magnitud. Por ejemplo, si yo estoy midiendo mi casa, va a haber una cantidad pequeña, ¿no es cierto? Una porción de esa magnitud. Por ejemplo, mi casa puede estar de 10 por 20, ¿sí? De 10 por 20, digamos de 10 de largo, perdón, 10 de ancho o 20 de largo, como ustedes quieran verlo. Entonces, estoy midiendo, es una cantidad, una porción definida de esa longitud, ¿ya? A eso le llamamos cantidad. Unidad de medida es la unidad que recién acabamos de preguntar con sus compañeros. Ya nos dijeron algunos temas, por ejemplo, la unidad de medida es la cantidad elegida como patrón de comparación. Por ejemplo, si nosotros podemos comparar algo, si hablamos de longitud, digamos, vamos a comparar algo entre kilómetros y centímetros, o vamos a comparar algo entre metros y kilómetros. Entonces, es la unidad de medida, ¿ya? Medición, pues la medición no es más que la operación realizada por nosotros, que consiste en averiguar las veces en que una unidad está contenida en otra cantidad de la misma especie, ¿sí? De la misma unidad, como quien dice. A eso le llamamos medición, el acto de medir o de realizar a ver un ratito para agregarle a su compañera. El acto de medir o realizar una medición, ¿no es cierto? Es averiguar las veces en que una unidad está contenida en otra cantidad de seres de su misma especie. Entonces, miren, esos son conceptos básicos que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entremos un poquito a las magnitudes. De acuerdo a las magnitudes o las magnitudes se clasifican, ¿sí? Hay clasificaciones, pero las más grandes que nosotros podemos tener es según su origen y según la naturaleza de ellas, de estas magnitudes. En las de origen, pues encontramos las magnitudes fundamentales, las magnitudes auxiliares y las magnitudes derivadas. Luego está en la naturaleza, pues, o según su naturaleza, estas magnitudes pueden ser magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes tensoriales, ¿ya? Estas de aquí son la clasificación, pues, de las magnitudes. Por ejemplo, las magnitudes fundamentales, ¿sí? Las magnitudes fundamentales son los que están, me voy a encerrarlas aquí, por favor, observen. Son todas aquellas que tienen la particular característica de estar presentes en todos o casi todos los fenómenos físicos, ¿sí? Esto de las magnitudes fundamentales no es que salió de un día para otro o se lo inventó alguien, ¿no? Esto fue una convención, una reunión entre varios científicos de todo el planeta. Se reunieron, ¿no es cierto?, para llegar a para hablar en uno solo, digámoslo así, un lenguaje donde se pueda medir en cualquier parte lo mismo, ¿no es cierto? Porque antiguamente, pues, en cada ciudad tenía su propia forma de medir. Pero entonces no había, como quien dice, la justa medida para todo. Entonces hubo que ver una reunión, una convención de científicos, que es el famoso sistema internacional que salió y establecieron estas magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas? Son 7, nada más, 7 magnitudes fundamentales en todo este planeta Tierra. ¿Cuáles son esas? La primera, longitud; 2, masa; 3, tenemos el tiempo; 4, la temperatura termodinámica; 5, la intensidad de corriente eléctrica; 6, la intensidad luminosa; y 7, la cantidad de sustancia. ¿Ya? Esos son los nombres de las magnitudes fundamentales, y claro, cada una tiene su unidad de medida. Por ejemplo, ustedes ya la conocen, ya incluso recién me lo acaban de decir. Por ejemplo, la longitud la medimos, su unidad básica, pues su nombre es el metro; luego está la masa, el kilogramo; luego está el tiempo, el segundo, y así como ustedes están viendo aquí en este cuadrito amarillo. Ustedes, entonces, la magnitud fundamental son todas aquellas que tienen la particularidad, ¿sí?, o la característica de estar presente en todas, o también, o casi en todos los fenómenos físicos, ¿sí? 7 se ha establecido en este sistema internacional. Luego está también las magnitudes auxiliares, que son parte de la clasificación según su origen, ¿no es cierto? Asimismo, esta convención estableció, pues, las magnitudes fundamentales, perdón, las auxiliares son 2 nada más, como ustedes están viendo ahí, que es un grupo pequeño de cosas que al medirse no se pueden comparar con ninguna de las magnitudes fundamentales. Estas no se pueden comparar con ninguna de las 7 anteriores. ¿Cuáles son el nombre de estas magnitudes auxiliares? Pues es el ángulo plano, y la otra, pues, es el ángulo sólido. Y cada una de esas tiene su unidad básica, que, bueno, si se han topado ustedes, por ejemplo, el radián, que es el ángulo plano. En el ángulo plano el radián, y en el
ángulo sólido, el estéreo radián. ¿Sí? Entonces, esas son magnitudes auxiliares, son dos nada más en el sistema internacional. También están las magnitudes derivadas, ¿sí? Las magnitudes derivadas, que son aquellas, o son más claro, en la cual están en función de las magnitudes fundamentales, o es una combinación de las magnitudes fundamentales con las auxiliares. Por ejemplo, está la velocidad, la aceleración, la fuerza. Es una combinación entre las auxiliares y las fundamentales. De ahí obtenemos lo que son las magnitudes derivadas. ¿Ya? También dentro de esta clasificación encontramos según su naturaleza y están las escalares. ¿Cuáles son esas magnitudes escalares? Pues son todas aquellas jóvenes que quedan definidas bien o son definidas por su valor seguido de su unidad. Por ejemplo, si ustedes saben que siempre nos topamos con estas magnitudes escalares, aunque no les llamamos magnitudes escalares, sino simplemente en la vida cotidiana nosotros nos hemos visto con ellas. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda, nosotros, digámoslo así, un ejemplo, pedimos 10 libras de arroz. Entonces, 10, que es el valor, ¿no es cierto?, de esa cantidad de sustancia, 10, y libras, que sería en este caso su unidad. Entonces, a esas magnitudes las llamamos magnitudes escalares. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos 10 metros. 10 es el valor y los metros es la unidad. Si nosotros hablamos de trabajo, aquí se mide por joules. 20 joules, 20 sería el valor y joules sería la unidad. A esas magnitudes se las llama magnitudes escalares. Dentro de esta clasificación también están las magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? En cambio, estas magnitudes vectoriales, para ser definidas o para que queden bien definidas, no solamente se necesita de su unidad y de su valor y de su unidad, sino también necesitamos de tres digámoslo así, cositas o de tres nombres más, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Es el valor, el sentido y la dirección, ¿sí? Que ustedes ya se toparon en el anterior. Si no los han topado, entonces este año lectivo lo vamos a conocer, y si no es así, pues vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuáles son ejemplos de estas magnitudes vectoriales? Pues la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿ya? Esas son las magnitudes vectoriales, son conocidas como magnitudes vectoriales. Y es muy importante nosotros tener ese conocimiento previo de lo que es un vector. Entonces ya para este año lectivo ustedes ya podrían consultarse qué es un vector ya para luego lo que vamos a ir viendo en las clases, ¿sí? Luego están, de todas estas magnitudes que hemos visto y su clasificación, pues les vuelvo y repito, estas magnitudes no es que salieron de la noche a la mañana, ¿sí? Hubo reuniones de algunos científicos en todo el mundo, entonces establecieron cada uno de estas magnitudes y sus unidades. Por ejemplo, aquí tenemos en esta siguiente diapositiva los sistemas de unidades. ¿Cuándo fue la primera reunión? ¿En qué año fue la primera reunión para establecer este sistema de unidades? Fue en 1790. Donde fue la primera reunión. Aquí salió el sistema métrico, donde su unidad fundamental, solamente había una unidad fundamental, miren, que era el metro, nada más, solo el metro, ¿sí? Luego hubo otras reuniones más, porque no solamente iba a haber pues una unidad fundamental, obviamente los experimentos eran grandes y tendríamos que tener más. Se dieron cuenta que tenían que tener más unidades fundamentales, pues en 1960 se hizo el sistema internacional, que fue la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, que es una organización internacional grande que se realiza en París, en Francia. De ahí salieron las 7 magnitudes fundamentales que ya les he explicado anteriormente, ¿no es cierto? De ahí, de 1960 hasta acá, se las conoce a estas 7 unidades, a estas 7 magnitudes fundamentales. Luego están otras reuniones más, ¿sí? Luego están otros sistemas también que se establecieron, por ejemplo, el sistema absoluto, que fue en 1820. Aquí las magnitudes fundamentales, en cambio, son la longitud, la masa y el tiempo. ¿Sí? La longitud, la masa y el tiempo eran sus magnitudes fundamentales. Y también tenemos el sistema técnico, que aquí, en cambio, las magnitudes fundamentales son 3 asimismo, que son la fuerza, la longitud y el tiempo. La fuerza, la longitud y el tiempo tenemos aquí. Entonces, miren, cada uno, el sistema, no es que ninguno se los utiliza, sí se los utiliza, pero en ciertos ámbitos. Por ejemplo, el sistema técnico se los utiliza en los sectores de la ingeniería, mucho, bastante. Entonces, a esto nosotros tenemos que tener muy en cuenta.
El sistema internacional es el que lo vamos a utilizar en este año lectivo, es lo que más se utiliza, se lo habla, digámoslo así, internacionalmente. Dentro de estas unidades de medida también están los múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen, es algo básico, ustedes dirán es algo básico, pero ustedes es muy importante, vuelvo y repito, conocerlo muy bien. Por ejemplo, en los múltiplos hay nombres que ya lo conocemos, por ejemplo, el deca, el hecto, el kilo, el mega, el giga, el tera. Por ejemplo, en la actualidad, en esta tecnología, ustedes se han topado mucho con este término de giga, ¿sí? Gigabytes. También tenemos lo que son megabytes, kilobytes, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos esos que son más conocidos, el tera. Y como ustedes ven, también existen otros múltiplos más. Y así mismo están los submúltiplos, que son las cantidades más pequeñas, más efímeras, más pequeñas. Por ejemplo, está el deci, el centi, el mili, el micro. Por ejemplo, el deci, el centi se utiliza con los metros, ¿no es cierto? Decímetros, centímetros, milímetros. También a esto del micro, nano, pico, también se utiliza en la tecnología. ¿Sí? También se utiliza bastante en los microchips. Ustedes han escuchado un microchip. También en los nanos, los picos. Bueno, eso se utiliza bastante en electrónica. Ya, entonces miren, ¿qué son esos múltiplos y submúltiplos? Son simplemente factores, que es lo que vemos aquí en la parte derecha de cada uno de ellos, que son el 10 elevado a la sexta. Por ejemplo, el mega es 10 elevado a la sexta. Si hablamos de por ejemplo, digámoslo, metros. Si decimos kilómetros, quiere decir que es un metro seguido de 3 ceros. Quiere decir que son 1000. Si hablamos de megámetros, ¿qué es? Es un metro seguido de 6 ceros. Y así sucesivamente. Así mismo con los submúltiplos, para las cantidades pequeñas. Las conversiones de unidades. Esto de aquí también es muy importante, dejarlo muy, muy en claro esto al comienzo, porque esto sí vamos a topar bastante. Hay conversiones de unidades bastantes. ¿Sí? Por ejemplo, factores de conversión de la masa. Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Sí? Si yo digo, si ya sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿cuántos serán 7 kilogramos? ¿O cuántos serían 7 kilogramos? A ver. Rápido. Se me quedaron ahí. A ver, ¿les gusta a ustedes? ¿Cuánto? ¿Cuánto, mija? 7000 gramos. Ya que es 7000, ¿no es cierto? Porque es un 7 seguido de 3 ceros más, ¿no es cierto? Y así, miren, por ejemplo, en esta primera tablita ustedes pueden ver que está una arroba, que son 25 libras, que se utiliza también en nuestro medio bastante. Una onza, que son 28,35 gramos. También está un quintal, que son 100 libras. Una tonelada, que son 1000 kilogramos, y etcétera. Entonces, miren, son los factores de conversión de las masas. También existen los factores de conversión del tiempo, que por ejemplo aquí tenemos que un año son 365 días, un día son 24 horas y así sucesivamente. Y también tenemos de la longitud. Esto de aquí ya es, como les dije, conocimiento previo de ustedes. Ya tenemos que tenerlo bien establecido esta partecita de aquí para luego nosotros simplemente al momento que nos topemos con estas conversiones no nos detengamos ahí para detener. Aquí les he puesto algunos, estas diapositivas les voy a compartir, ¿no es cierto? Aquí les he puesto algunas conversiones para que ustedes los tengan presentes. Eso, jóvenes, en cuanto a lo que es las primeras conceptos básicos de lo que son análisis dimensional, ¿sí? Ahora sí vamos a aprender haciendo, así como vimos al principio, lo que les decía las recomendaciones. Nosotros aprendemos haciendo también. La tarea para ustedes es la siguiente. No sé si están viendo este archivo nuevo, si lo están viendo tal vez. Sí, listen. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, este documento de aquí, por ejemplo, aquí hay unas indicaciones, voy por el principio, aquí hay unas indicaciones, por favor, les pido de favor, lean, por favor, ¿sí? Aunque se tarde un poquito, pero lean lo que dice ahí, las indicaciones, para que luego sí haya las preguntas dentro de los chats y todo lo demás. Lo que van a realizar es lo siguiente. Primero, realizar un organizado gráfico. Llámense como ustedes quieran llamarlo, infografía, mapa conceptual, mapa mental, cuadro comparativo, lo que ustedes quieran realizar. En una sola hoja A4 y en una sola cara de todo lo que hemos visto en esta clase el día de hoy. Lo van a realizar. 2. Señale cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas al método científico son correctas. Ustedes van a señalar cuáles de estas 3 que les he puesto aquí son correctas para el método científico. El 3 es, en este caso, el tercer numeral es efectuar los siguientes cambios de unidades.
Por ejemplo, miren, aquí en el literal A está 45 centímetros sobre minutos o 45 centímetros por minutos. Los van a transformar a kilómetros por semana. ¿Ya? Aquí hay factores de conversión. Ojo con esa partecita. Luego está el 4, el numeral 4 investiga, van a investigar sobre las siguientes unidades de medida y expresan su equivalencia en unidades del sistema internacional. Por ejemplo, aquí está la yarda, la legua marina, año luz, libra y galón inglés. Van a ustedes a investigar y luego expresan su equivalencia. Luego resuelven este problema que está aquí en el paso número 5, el numeral 5, van a resolver el siguiente problema, que es unas medidas de un terreno rectangular de 150 yardas por 200 yardas. Calcula el área de este terreno en metros cuadrados. Si lo calculan en yardas, ustedes van a transformar en metros cuadrados. En el 6 es realizar estos dos cuadritos que ustedes ven aquí. Van a marcar con una X los casilleros en blanco según corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos el metro sobre segundo al cuadrado, que será una magnitud fundamental, magnitud derivada o auxiliar. Si aquí tenemos, por ejemplo, en el otro cuadrito está la fuerza, masa, longitud, ¿cuáles son? Magnitudes vectoriales o magnitudes escalares. Y por último, la 7 es identificar los instrumentos de medición que están aquí en esta imagen y van ustedes poniéndolos aquí para medir longitud, para medir masa. Luego hay una actividad de reflexión, que esa actividad de reflexión es responder estas 6 preguntas que están aquí en su hojita. Todo esto van a ir archivando en su portafolio, jóvenes, les repito de nuevo. Y esto, como vuelvo y repito, no les estoy pidiendo para mañana, para pasado ustedes van a ir a archivar y cuando se les solicite, lo entregan, ¿sí? Ya sea en forma digital o en forma física. Este es mi correo, jóvenes, si tal vez no se han olvidado, aquí los puse. Ese es mi correo por alguna cosa que necesite. Eso, jóvenes, de mi parte, no sé si tienen alguna pregunta del trabajo que tienen que hacer o de alguno de la materia que hemos visto. Sí, no, tal vez, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen duda del trabajo, del deber? No, Lice. ¿No? ¿De la materia tampoco? ¿Tampoco que hemos visto? Ya, solamente descargo la lista de asistencia. Ya, listo, jóvenes. Conmigo ha sido un gusto. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Cuiden a su familia. Nos vemos la próxima clase. Ya les paso todos estos documentos en el grupo de WhatsApp. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Lice. Gracias a los que han colaborado hoy día. Hasta luego. Hasta luego, Listen.